tal? ¿Cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Tercer Grado. Soy la maestra Aida Montes de Oca y espero continúen aprovechando la oportunidad de estudiar y ampliar su conocimiento a través de esta modalidad. Aprenda en casa. Recuerden que debemos continuar cuidando de nosotros y de los demás. Por ello, hay que mantener la sana distancia, lavarnos las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. En esta sesión conoceremos el impacto que tuvo en México el fin de la Guerra Fría, así como los cambios y propuestas que realizó el gobierno mexicano en el activismo latinoamericano y la adopción de las políticas multilaterales con las que nuestro país se conduce hoy en día hacia el exterior. Antes de iniciar, les invito a tener cerca su libro de texto, cuadernos u hojas blancas, lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales y las dudas y reflexiones sobre los temas para que posteriormente puedan compartirlas con sus compañeros y profesores. Listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, llevaré a cabo la lectura de un fragmento del discurso México ante el fin de la Guerra Fría, de José Ángel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Ernesto Zedillo, y dice así: el fin de la Guerra Fría despertó expectativas sobre el establecimiento de un escenario mundial pacífico, que por sí solo alentaría el desarrollo de las naciones. La realidad ha demostrado ser mucho más compleja y en ella existen tanto grandes oportunidades de progreso y paz como amenazas a la soberanía, la seguridad y la estabilidad de las naciones. Ha disminuido el peligro de un conflicto nuclear generalizado. Se ha dado cauce a la solución pacífica de diversas controversias regionales y se ha propiciado el fortalecimiento de los valores de la democracia. El respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el libre intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, ha emergido también grandes desafíos políticos, el renacimiento de viejos conflictos entre culturas, nacionalidades, grupos étnicos y religiosos, los enfrentamientos entre países y comunidades derivados de la competencia abierta por los recursos y el resurgimiento de pretensiones hegemónicas alentadas por el equilibrio entre las superpotencias. En este contexto de cambios y retos, el principal desafío para la política exterior de México es encontrar las respuestas que le permitan intensificar su vinculación y su influencia en el mundo, de forma que contribuyan a fortalecer la soberanía de nuestra nación y el bienestar de nuestra sociedad. La soberanía es el valor esencial de la nación. Hacia el exterior significa la competencia del Estado mexicano para decidir de manera libre e independiente los destinos de la nación, en convivencia pacífica y ordenada con los demás miembros de la comunidad internacional. En este empeño, México cuenta con la guía de sus principios de política exterior, que se basan en el respeto al derecho internacional y a nuestra tradición pacifista. Dichos principios seguirán siendo la norma fundamental para la defensa de los intereses nacionales. Hasta aquí la lectura. Los invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles creen que fueron los desafíos que surgieron en el mundo con el fin de la Guerra Fría? ¿Cuáles consideran que eran los principales problemas internos de México en ese momento? Como han visto en las sesiones anteriores después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques: el capitalista, encabezado por los Estados Unidos de América, y el socialista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A la carrera armamentista y a las tensiones entre ambos países se le denominó Guerra Fría. Sus orígenes fueron ideológicos, económicos y políticos. Se le llamó así porque no se enfrentaron directamente dos potencias, aunque sí intervinieron en otros conflictos como la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam. A continuación, les comparto la primera parte del video donde el historiador Lorenzo Meyer nos habla acerca de la Guerra Fría y la repercusión en las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país hasta los años 60. Quiero enfatizar la naturaleza bastante estable, por cierto, de las relaciones entre nuestro país y el vecino del norte
a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo internacional fue dominado a partir de 1945, 47 hasta 1989, 1990, por lo que se conoce como la Guerra Fría. El gran choque, pugna, competencia entre dos bloques mundiales, centrado en la Unión Soviética y el centrado en los Estados Unidos. México no tuvo muchas opciones, estando dentro de una zona geográfica que se había formado desde el siglo XIX como una especie de subsistema informal pero muy efectivo de la América del Norte, en donde estaba México, Centroamérica, el Caribe y en cierto sentido Canadá. Esa era su área primordial de interés. ¿Y qué le interesaba a Estados Unidos durante la Guerra Fría en relación con nosotros, los mexicanos? Bueno, básicamente el interés era mantener la estabilidad política de México. Mientras Estados Unidos chocaba con los soviéticos en Corea, en Vietnam, en Grecia, en Turquía, en África, luego, requería de una estabilidad notable en su zona inmediata de influencia. Y México se mantuvo bastante estable. Se mantuvo estable teniendo un sistema político que formalmente era considerado democrático, puesto que estaba dentro de la zona norteamericana y los Estados Unidos defendían la democracia liberal, occidental. Pues México fue calificado como una de estas democracias. Se le puso el sello de democrático, pero en realidad no lo era. Era un sistema autoritario en donde había un partido de Estado y una presidencia muy fuerte que no tenía equilibrio. Pero lo interesante en las relaciones con nuestro vecino del norte es que este sistema autoritario le funcionó muy bien. Fue eso, funcional para los intereses norteamericanos durante la Guerra Fría. Pero no dejaron de haber momentos realmente tensos e incluso angustiosos en la relación entre México y su vecino del norte, motivados por la Guerra Fría. En 1954, los norteamericanos decidieron que no podían tolerar el régimen que entonces tenía Guatemala, que estaba tratando de hacer alguna reforma agraria y, en fin, introducirse en el siglo XX, un poco retrasado, y decidieron eliminarlo. El gobierno mexicano se vio ante el dilema de que uno de sus puntales en la política exterior, que era el principio de la no intervención, pues se lo llevó el viento en el caso de Guatemala. Y luego se agudizó el problema cuando en 1959 triunfa la revolución encabezada por Fidel Castro por el movimiento 26 de julio en Cuba. Y Cuba, no nos meteremos en los porqués del asunto, pero rápidamente se decantó su revolución por el nacionalismo, el antiimperialismo y el enfrentamiento con los Estados Unidos. Y de nueva cuenta, la fuerza norteamericana trató de imponerse en esta zona tan cercana sus intereses y deshacerse del régimen revolucionario cubano. ¿Cómo? Interviniendo, claro. Y ahí otro choque dentro de las lógicas de la Guerra Fría. Y México tiene que andarse con mucho cuidado para, por un lado, no echar abajo el principio de la no intervención, que era su principio central que regía su política internacional, y evitar que Estados Unidos se le viniera encima. Entonces México terminó por mantener relaciones diplomáticas con Cuba cuando el resto de América Latina y Estados Unidos, desde luego, no las tenía. Pero tampoco se atrevió a tener una relación sustantiva, una relación económica. Eran relaciones muy formales. Pero en fin, México logró mantener
esta independencia relativa frente a Estados Unidos. Este es el punto central. Como se mencionó en el video, las relaciones con Estados Unidos no han sido fáciles, pero México ha logrado mantener una independencia relativa. A finales de los años 70 y principios de los 80, los gobiernos mexicano y estadounidense enfrentaron tensiones por los conflictos que asolaban a Centroamérica y el activismo adoptado por México a favor de la integración latinoamericana. En esas décadas, las guerras civiles centroamericanas fueron noticia mundial. Entre las causas de su surgimiento sobresalían las condiciones de miseria en que vivían amplios sectores de la población, los abusos de poder de sus gobernantes y de los grupos privilegiados, la falta de libertades políticas y la ausencia de respeto a los derechos humanos. En El Salvador y Guatemala, los regímenes eran prácticamente dictaduras y Nicaragua estaba bajo la tiranía de la familia Somoza desde la década de los años 30. Esta situación provocó que se organizaran movimientos armados inspirados en la Revolución Cubana, lo que alarmó al gobierno estadounidense y a las oligarquías regionales. Pues, además de ser amenazados sus intereses económicos, temían que las naciones formaran parte de la expansión internacional del socialismo. Por ello, se crearon grupos contrarrevolucionarios apoyados por las potencias del norte. Por su parte, el gobierno de México abandonó paulatinamente el activismo latinoamericano adoptado por José López Portillo al comenzar la administración de Miguel de la Madrid. Inició una campaña diplomática multilateral. En 1983, los gobiernos de Colombia, Panamá y Venezuela atendieron el llamado de México e integraron el Grupo Contadora. Su objetivo era propiciar, mediante la negociación diplomática, la pacificación y la cooperación para su desarrollo. Asimismo, expresaron su preocupación y rechazo por la intromisión de intereses externos. México mantuvo una política exterior para fomentar la acción colectiva en favor de la integración de América Latina. Esto fue interpretado por el vecino del norte como contrario a sus intereses. Por ello, promovió, a través de medios de comunicación, una imagen negativa del gobierno mexicano y del Grupo Contadora. A principios de 1984, dicho grupo siguió que los países centroamericanos aprobaran el Acuerdo de Paz de Esquipulas, en el que se especificaban los mecanismos para lograr la paz. Sin embargo, hasta 1988, el gobierno sandinista de Nicaragua accedió a negociar una solución pacífica con la contrarrevolución. La política exterior mexicana procuró mantener como base la doctrina Carranza, es decir, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados y la cooperación internacional para el desarrollo. Estos principios fueron elevados a rango constitucional en 1988 mediante la reforma al artículo 89 de la Carta Magna. En el siguiente sexenio, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se continuó la política a favor del desarrollo de Centroamérica, así como la integración latinoamericana e iberoamericana. Un ejemplo de la diplomacia multilateral adoptada por México fue la primera cumbre iberoamericana celebrada en Guadalajara en 1991. Ahora les comparto la segunda parte del video del historiador Lorenzo Meyer, quien analiza la repercusión de la Guerra Fría en Centroamérica a partir de los años 70 y el tipo de relación que imperó entre México y Estados Unidos. Deben ustedes anotarlo. Independencia relativa. Los países débiles, como México, no pueden ser realmente independientes al 100%, soberanos plenamente. Están bajo la presión de una u otra potencia. Entonces, su política exterior real, la auténtica, es tratar de aumentar el espacio de independencia relativa, o por lo menos que no se le disminuya. Es importante eso. Y luego viene otra vez la Guerra Fría, esta vez en Centroamérica, con la revolución sandinista de fines de los 1970s. Una revolución que a los norteamericanos les recuerda muchísimo la de Fidel Castro.
y por tanto hay una gran hostilidad hacia ella. Y México, que en ese momento se siente fuerte por estar explotando uno de los yacimientos petrolíferos más grandes, un super yacimiento en el sureste mexicano, el de Cantarell, había transformado el petróleo en un arma de la política internacional y apoya a Nicaragua. Pero también es este el momento en que los precios del petróleo se vienen abajo. Y entonces se queda México muy expuesto, económicamente muy débil y con unos Estados Unidos encabezados por un presidente republicano, Ronald Reagan, que estaba más que decidido a detener y destruir, si se podía, a la revolución nicaragüense. Entonces México tiene que manejarse con mucho tacto, con mucho cuidado. Forma el llamado Grupo de Contadora para negociar entre Estados Unidos y los grupos insurgentes dentro de Centroamérica, no nada más en Nicaragua, y tratar de recuperar la paz de Centroamérica. Al final, la posición norteamericana se impuso, pero México logró que por lo menos en la forma se mantuviera lo que es su principio de política exterior principal en ese momento, la no intervención. Claro que era un principio más como una posición entre política y moral que una realidad, porque todo el mundo estaba interviniendo en Centroamérica, México incluido. Pero en fin, esto cierra realmente el ciclo de la Guerra Fría en las fronteras de México y que constituye una política exterior muy complicada y donde dentro de todo México pudo defender relativamente bien su posición política y mantener su independencia relativa frente a la gran potencia. Como se resalta en el video, la relación de México con Estados Unidos ha sido complicada, pero nuestro país ha mantenido una independencia relativa y es evidente que las tensiones entre ambos países se desprendían de la Guerra Fría. Este conflicto llegó a su fin con la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, aunado a la disolución de la Unión Soviética el 5 de diciembre de 1991 y la posterior desintegración del bloque socialista. Estados Unidos de América se erigió como la potencia más poderosa del mundo. Esto aceleró el proceso de integración económica, política y cultural llamado globalización. Cabe mencionar que el fin del mundo bipolar coincidió con la administración de Salinas de Gortari. Este continuó con la política económica acorde con el neoliberalismo y el proceso de globalización iniciado por su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado, quien había impulsado la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés, en 1986. Nuestro país tuvo que adaptarse a los cambios políticos, económicos y culturales en el mundo provocados por el nuevo orden mundial. Por ello, buscó un acercamiento con Estados Unidos y otras potencias económicas. En los últimos años del siglo XX, firmó una serie de tratados y acuerdos comerciales, tanto con los países latinoamericanos como con las naciones europeas y asiáticas. Una de las primeras acciones de gobierno de Salinas de Gortari consistió en renegociar la deuda externa con el apoyo del gobierno estadounidense y amparado en el Plan Brady, logró reestructurar la deuda contraída con los bancos internacionales y así disminuir la transferencia de recursos al exterior. La política exterior se orientó a cumplir los requerimientos de inversión y acceso a mercados de la nueva tendencia de desarrollo. En 1994, el gobierno mexicano se adhirió a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Con ello, esperaba aumentar su captación de inversión extranjera y tener acceso al financiamiento internacional. Al ingresar a la OCDE, considerado el Club de los Países Industrializados, México se vio obligado a renunciar al Grupo de los 77, que reunía a los países en desarrollo, lo que disgustó a algunos países latinoamericanos porque reafirmaba la alineación de México a los intereses estadounidenses.
Posteriormente, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, con Estados Unidos de América y Canadá. Este tema lo analizarán en la próxima sesión. Lo paradójico es que el mismo día que entró en vigor este acuerdo comercial, se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas, un levantamiento armado que mostró la desigualdad y descontento de algunos sectores de la población en México. Con el inicio de la alternancia política en el año 2000, el gobierno mexicano cambió su tradicional política de no intervención y se alineó cada vez más a la política estadounidense. Permitió la entrada de observadores de derechos humanos al país y exigió que el resto de las naciones lo hicieran, incluyendo a Cuba. Esto terminó con las buenas relaciones que sus antecesores habían mantenido con la isla durante la Guerra Fría. En los años siguientes se sumó a agendas internacionales dedicadas a temas como el medio ambiente y la democracia. A lo largo de la sesión hemos aprendido que el fin de la Guerra Fría impactó en todo el mundo y obviamente en nuestro país. No fue ajeno, por lo que el gobierno mexicano buscó adaptarse a las circunstancias internacionales. México defendió por décadas la no intervención en asuntos de otros países y la autodeterminación de los pueblos. Por ello, contribuyó a la pacificación de Centroamérica. Sin embargo, se vio obligado a alinearse a la postura de los Estados Unidos de América para solucionar su deuda externa, ser acreedor a préstamos internacionales e incorporarse al comercio mundial. Es momento del reto de la sesión. El día de hoy, les proponemos un dilema relacionado con la política exterior de México. Deberán redactar un texto sobre la postura que adoptarían si fueran parte del gobierno mexicano. ¿Creen que defenderían la unión de los países latinoamericanos o cederían ante las presiones estadounidenses? ¿Por qué? Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.